de las conclusiones que vamos sacando de este programa. El programa a lo que apunta es a ofrecerle a la persona que voluntariamente sustituya la regla que tiene impuesta por la adherencia a un tratamiento. ¿Es un tratamiento común? ¿Yo le doy un oficio, va a una ventanita y no lo veo más? No. Nosotros lo que hacemos es mantener audiencias periódicas, semanales, quincenales o mensuales, de acuerdo a cómo va evolucionando la persona, y la persona viene, me ve a mí, pero no a mí sola. Ve al equipo interdisciplinario, que generalmente tenemos una dupla psicosocial, que es la que hace una evaluación primaria. Si yo detecto que esta persona reúne estas características, lo primero que hace es entrevistarse con la defensa. La defensa le cuenta de qué se trata el programa. Si quiere adherirse al programa, hacemos una prueba que dé evidencia científica de que la persona está en condiciones de encarar un tratamiento. Entonces se le hace una entrevista abierta por una dupla psicosocial y una encuesta que está validada internacionalmente que se llama ASIST. El ASIST nos va a arrojar una cifra y nos va a arrojar un estado de situación. Por ejemplo, si hay policonsumo o cuál es la sustancia de consumo que impacta en ese caso. Nosotros hablamos de sustancia de impacto cuando la persona, por ejemplo, reconoce cuál es la sustancia de las múltiples que muchas veces toma, tenemos cada vez más casos de policonsumo, que siente que es la que le dispara a la comisión delictiva. Por ejemplo, en el caso del violento de género, el alcohol. Generalmente es la sustancia de impacto frente al delito. Una vez que el equipo interdisciplinario me dice a mí que este participante está en condiciones, hay una dupla de cedronar que confirma el diagnóstico. Y esa confirmación diagnóstica ya tiene una presunción de cuál podría ser la modalidad de tratamiento adecuada. Tenemos 4 modalidades de tratamiento en este momento disponibles. El tratamiento psicoterapéutico individual, hospital de mediodía, hospital de día y tratamiento residencial. Bajo el sistema de becas que maneja Cedronar, que ustedes saben que se puede utilizar cuando la persona no tiene su propia obra social. Los casos que tengo asociados a una obra social y que se están tratando en otras instituciones no forman parte de la prueba piloto, pero en el juzgado tengo muchos casos de esos, pues yo los casos los abordo todos con esta metodología, no solo lo que llevo adelante en la prueba piloto. Bueno, la prueba piloto está siendo medida por un órgano externo, el boletín oficial ahí en la conversión del archivo se perdió, el protocolo de funcionamiento está publicado en el boletín oficial del 18 de octubre de 2018, es un protocolo que no se contrapone con ninguna norma procesal, o sea, pudimos generar una letra que fue acompañada por los ministerios públicos y por la autoridad judicial sin que colisionara con ninguna norma, porque nosotros hacemos este impas adversarial y si el programa llega a un buen puerto, la persona culmina con esto el cumplimiento de la regla. Si el programa la persona desea, por ejemplo, abandonar el programa, nosotros lo que vamos a hacer es llamar a la audiencia del 515, por ejemplo, en el Código Nacional, que es retomar el proceso. Entonces nunca va a haber un perjuicio por intentar incorporarse al programa. ¿Qué nos pasó hasta ahora con los casos que vamos tratando en el programa? La realidad es que el trabajo interdisciplinario se desarrolla en una preaudiencia, que es donde nosotros revisamos todos los casos de la semana. Lo hacemos los miércoles por la mañana, es muy rápido, cada equipo trae la información que tiene que traer, depende de en qué etapa estén los participantes. La dupla Cedronar es la que hace el seguimiento de qué está pasando en el espacio de tratamiento, nos cuenta cómo vamos. El programa tiene 3 objetivos primordiales: reducir el consumo, evitar la recaída en el delito y lograr la integración social. Con lo cual hay otras 2 agencias que colaboran con nosotros, que son la Dirección Nacional de Readaptación Social y la Dirección de Control y Asistencia de la Ejecución Penal, que es lo que era antes el viejo Patronato de Liberados, Rengo, Manco, como lo llamemos, pero que nos asiste y nos ayuda muchas veces para las presencias. Hay un punto, estamos 5, hay un punto muy importante que es el acompañamiento y el impulso hacia lograr la integración social. ¿En qué consiste esto en el marco del programa? Hablamos de la educación, hablamos del trabajo, hablamos de si hay una posibilidad de trabajo, siempre marcamos este tema de que hay que diferenciar muy bien los casos de los condenados en suspenso de los casos de los probados, porque los casos de los probados no tienen antecedentes, entonces la autoridad estatal tiene que comprometerse a buscar algún tipo de empleo, de facilitar esta situación, a través de dándoles herramientas, como por ejemplo que puedan hacer un currículum,
dándoles ideas, informándoles acerca de bolsas de trabajo. Solucionamos todo lo que tenga que ver con los trámites de subsidio habitacional, documentación, necesita el DNI, perfecto. Todo se habla en el mismo espacio. Y sobre todo el acompañamiento especial de las circunstancias de vida. Ahora en este momento tenemos un caso de una chica de 19 años que tuvo un bebé mientras que estábamos en el programa, consumía mucho embarazada. El bebé Valentín es casi como, no sé, me atrevería a decirles, es un hijo del programa, pero el bebé Valentín se descubrió durante estos, tiene 5 meses ahora, que tiene la enfermedad de Kawasaki. Es una enfermedad muy grave que afecta a los vasos, tiene mucho riesgo. Hace 1 mes y medio que está internado el bebé. Bueno, ¿qué es lo que hizo el programa desde su lugar? María Paula tuvo que dejar su tratamiento psicoterapéutico porque está al lado internada con su bebé. Pero el programa va al Hospital Gutiérrez 2 veces por semana a acompañarla. ¿Y saben lo que nos pasó? Fue la primera vez que me pasa esto en 27 años de carrera judicial. Un viernes a la noche, cuando el bebé estaba muy grave en terapia intensiva y no se podía saber qué tenía, me llegó un mensaje de María Paula diciéndome: va a venir alguien. ¿Alguien puede venir a acompañarme? ¿Cuándo ustedes imaginaron que una persona sometida a un proceso judicial o a una condena iba a pedir ayuda a un juzgado? Nunca. La gente le tiene alergia a acercarse a una sede judicial. Entonces yo tengo que decir que pienso realmente firmemente que este es el camino. El programa trabaja con premios y sanciones también. El participante que está ya por egresar, hincha de River, bueno, tenía yo como probado, les digo porque son cosas que a uno se le ocurren que nunca hubiera pensado que iba a ser. Tengo como probado a un exjugador de fútbol de River muy famoso, que tenía muchos problemas cuando iba a hacer trabajo comunitario porque le sacaban fotos, le decían que no hiciera nada, que se quedara ahí, que les contara anécdotas de cuando él jugaba en River. Vino el juzgado y me dijo: mira, la verdad no quiero ir más ahí, porque esto no da para más. Le dije: ¿vos no querés ir más ahí? Bárbaro. ¿Te puedo sustituir por 6 veces que colabores con el programa de justicia terapéutica? Sí, me dijo, llámame. Listo, bueno, mi participante, que viene cumpliendo a rajatabla con su tratamiento, logró su revinculación familiar, un día tuvo que tener un premio y llegó a la audiencia y se encontró con este jugador en la audiencia, no lo podía creer, le regaló una campera de River. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? ¿Somos menos jueces por adoptar este tipo de acciones? ¿No es mucho más sanador desde el punto de vista social empezar a sacarnos esta anestesia y entender que tenemos que cumplir el rol originario que se nos fue encomendado, que es resolver el conflicto social de una manera humana? ¿Creemos que el sistema falla porque falla siempre el otro y no nos damos cuenta de que los que fallamos somos nosotros? No sé, les dejo la pregunta. Bueno, esta es la experiencia que quería compartir con ustedes. La justicia terapéutica crece en todo el mundo. Vamos a tener un congreso internacional próximamente en el mes de julio. La Asociación Iberoamericana hace un congreso internacional por primera vez acá en Argentina. La verdad es que quedo a disposición para los que quieran conocer otras experiencias, no solamente esta, pero para mí es uno de los días más lindos de la semana cuando llega el miércoles y tengo que llevar adelante el programa, con todo el dolor que a veces causa, porque ustedes tienen que saber que el que consume tiene un vínculo con la sustancia por algo. A veces lo que hay que descubrir es cuál es el nexo que tiene con esa sustancia y por qué pasa esto. Y cierro con lo que me dijo un participante. Yo le preguntaba, era un chico de situación de calle, y yo le preguntaba por qué pensaba él que consumía. Y me dijo: porque se me apaga la tele. Bueno, continuar después de esto. Va a seguir el doctor Ulf Christian Eiras Nordenstall. El doctor se ha formado como profesor en historia, es abogado y especialista en medios alternativos de resolución de conflictos.
Se desempeñó como coordinador del Centro de Asistencia a la Víctima y el Centro de Mediación de la Fiscalía de San Martín de la provincia de Buenos Aires hasta 2006. Ha coordinado el programa de mediación en el Poder Judicial de la provincia de Tierra del Fuego. Actualmente reviste como director de mediación y conciliación penal del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén. Ha realizado actividad académica en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y en otras universidades. Es autor de varios artículos y revistas especializadas y los libros Mediación Penal de la Práctica a la Teoría y ¿Dónde está la víctima? Doctor, lo escuchamos. Bueno, buenos días a todas y todos. En primer lugar, agradecer a las autoridades de las jornadas por la invitación, en particular a Cristina por el haber confiado y hecho la gestión para que estuviera acá. Yo me voy a parar para poder observar mejor, si no me permiten, y estar un poco más cerca de ustedes. Evidentemente hay un mayor interés, a ver si es así o así. El sujeto parecería que le importa o le interesa a la sociedad hasta el momento en que tiene una condena, ¿no? Y después vuelve a interesar a la sociedad cuando egresa o termina una pena, ¿no? Todo ese lapso en el cual está en cumplimiento de una condena parecería que no tiene tanta importancia, y de hecho nos han asignado una sala mucho más pequeña que las otras salas que tratan las otras etapas en que el sujeto está en proceso. Uno podría inclusive ensayar alguna teoría psicoanalítica y pensar en discusión, bueno, en la intervención narcisística del rol de juez, pero acá estamos hablando del sujeto, y lo que a nosotros nos interesa el sujeto, que es el protagonista del proceso penal. Me pidieron que les contara un poco las experiencias en prácticas restaurativas que estamos teniendo, y se me ocurrió iniciar con un autor holandés, un criminólogo holandés, Luc Hulsman, que seguramente ustedes han leído, fallecido hace unos años atrás, en uno de sus libros, Le Peine Perdue, Las Penas Perdidas, que fue traducido terriblemente al español como Sistema Penal y Seguridad Ciudadana, ¿no? Quizás a nadie se le ocurriría leer ese libro, pero Le Peine Perdue tal vez es un punto mucho más interesante. Seguramente acá hay muchos colegas que vienen del interior del país y tienen esa experiencia de ir a estudiar a una ciudad, a una universidad, una ciudad grande. Y estos estudiantes muchas veces se reúnen y comparten un departamento. Y él cuenta en uno de los artículos de ese texto 5 estudiantes que están compartiendo un departamento para poder abaratar los costos. Están viendo un partido de fútbol por la televisión y uno de los estudiantes toma el televisor y lo tira al piso. Entonces él imagina cuál podría ser la reacción de sus compañeros de cuarto. Y piensa, un primero de ellos que debería decir tal vez, a este hay que echarlo, que hay que sacarlo de acá porque no puede convivir con nosotros. Un segundo compañero diría, no, pará, este tipo está enfermo, está loco, hay que llevarlo al psicólogo, al psiquiatra, evidentemente hay algo que no funciona. Un tercer compañero que tal vez diga, no, mirá, hagámosla fácil, rompió, pagó, o sea, que compre otro aparato y ya con eso resolvemos el problema. Y piensa que tal vez el cuarto compañero diría, pará, algo no debe andar funcionando bien acá. ¿Por qué no nos sentamos, charlamos, conversamos entre todos a ver qué nos está pasando y ver qué solución le podemos dar a esto? Yo hacía la transpolación de estas 4 situaciones a lo que es la respuesta del sistema judicial a los problemas de la gente. Entonces tenemos el sistema penal que tiene una respuesta muy parecida a ese primer compañero, ¿no? O sea, hay que echarlo, hay que sacarlo, hay que expulsarlo, hay que aislarlo. No puede estar con nosotros quien hace algo que nosotros entendemos que no debería hacer. El sistema penal tiene la respuesta de la sanción, la respuesta de la exclusión, la respuesta de la segregación de aquella persona que no condice con los valores que la comunidad entiende como válidos. El sistema judicial también tiene la otra respuesta, como ese segundo estudiante. O sea, si alguien está enfermo, hay que rehabilitarlo, hay que tratarlo. El tratamiento, la rehabilitación también es otro tipo de respuesta que tiene el sistema judicial. También el sistema judicial civil tiene la respuesta
similar al tercer compañero. O sea, el que provoca un daño debe repararlo. Y la reparación también está pensada desde el sistema judicial. Lo que está faltando tal vez es la respuesta de ese cuarto compañero de habitación, que está pensando en si hay un problema, ¿por qué no lo abordamos entre todos? Si hay un problema, ¿por qué no lo conversamos? ¿Por qué no ponemos sobre la mesa y tratamos de, a través del diálogo y la solidaridad, buscar una solución? Bien, el desafío entonces está dado en cuál podría ser una respuesta que podríamos dar desde el sistema judicial a esa voluntad de buscar una solución a partir del diálogo y la solidaridad. Desde mediados del siglo XX surgió un movimiento, principalmente en los países de habla inglesa o del norte de Europa, que se llamó el movimiento de justicia restaurativa. Avanzó muchos ejemplos y prácticas y experiencias en Estados Unidos, principalmente a través de las iglesias, la Quaker, la Menonita, que han trabajado principalmente con aquellas personas que están condenadas, que están en prisión y buscan un acercamiento con la víctima, o les proponen la posibilidad de poder tener un acercamiento con las víctimas, los familiares de las víctimas, para buscar una restauración, una reparación, buscar, inclusive, como muchas son iglesias las que participan, a una cuestión de sanación, ¿no? Inclusive sanación espiritual. En otros países se han tomado también esas prácticas desde las prácticas ancestrales de los pueblos. O sea, uno lee a Levi Strauss explicando cómo funcionaban las comunidades originarias, y allí se hablaba que cuando alguien hacía algo que no estaba previsto que podría hacerse en esa comunidad, los ancianos, las personas más representativas de esa sociedad, buscaban entre todos la forma de volver a la armonía y a la unidad y al equilibrio social. Ahora bien, el concepto de justicia restaurativa tiene sus raíces en las prácticas restaurativas de las primeras comunidades, como les venía diciendo. Nosotros, tal vez muchos de ustedes sepan, en Neuquén es una provincia que es la primera en la Argentina que ha incorporado el derecho indígena al proceso penal. Nosotros tenemos, a partir de la declaración de Pulmarí en 2014, la incorporación del derecho indígena. O sea, los fiscales no pueden actuar e intervenir en aquellos conflictos o delitos cometidos en comunidades indígenas, y donde mapuches en este caso, ¿no? Y por integrantes de las comunidades mapuches, si son ellas tratadas y abordadas por las autoridades del Norfelial, que es el órgano de justicia mapuche. Entonces los fiscales ahí ya no pueden intervenir. Hay más de 40 casos en estos 5 años que la justicia estatal no ha intervenido en delitos cometidos en interior de las comunidades mapuches. Pero para reconocer un derecho, primero hay que conocerlo. Entonces, en 2014 se pensó en realizar todo un experimento de investigación de los modos tradicionales y ancestrales de resolver conflictos de las comunidades mapuches, que fue financiado por el gobierno de Canadá, y cual tuve, junto con Silvina Ramírez, el gusto de poder coordinarlo. En esos 5 o 6 meses de trabajo dentro de las comunidades mapuches, lo que me sorprendió en particular fue que iba detectando e identificando todos los conceptos, todos los principios y características de las llamadas justicia restaurativa o prácticas restaurativas que funcionaban desde centenares de años dentro de esas comunidades, con otros nombres o inclusive sin darles nombre, pero iba identificando distintas ideas, fuerzas de la justicia restaurativa que están. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenemos que ir a buscar a Europa, no tenemos que buscar a Estados Unidos la idea de justicia restaurativa, sino que la podemos encontrar en nuestras mismas comunidades originarias en Argentina. Hay un libro de Zaffaroni, La Pachamama y el ser humano, recomiendo si lo pueden leer, donde él habla de cuál es la cosmovisión indígena de lo que es justo. Y la cosmovisión indígena es lo que llamamos el buen vivir. Ahí tienen la comunidad mapuche, el Comefelén, Sumacausay en quechua, Sumacamaña en los aymaras, Tecoporá, Tupí guaraní, en toda la cosmovisión indígena de los pueblos originarios de nuestro país, funciona la idea del buen vivir. Nosotros formamos parte de la naturaleza y cualquier cosa que hagamos y que afecte al otro o a la naturaleza está mal. Y eso hay que recomponer. Entonces, el rol de la justicia
por así decirlo, que no es el nombre que tienen, ese concepto de justicia no existe, existe el concepto de equilibrio y de armonía. O sea, la sociedad y la comunidad lo que debe hacer es restablecer el equilibrio y la armonía cuando esa es interrumpida por una acción, una conducta de alguien que para nosotros identificamos como delito. ¿Sí? Entonces, para entenderlo y por el tiempo que tenemos, un modelo de justicia restaurativa, y yo prefiero llamarlo prácticas restaurativas porque la idea de justicia no es una idea propia de las comunidades originarias, traigo acá 4 conceptos o ideas fuerza para poder compartir con ustedes. Primero es entender el delito como conflicto. El segundo es la necesidad de que exista un encuentro a partir del diálogo. La tercera es la idea de responsabilización y reparación. Y la cuarta, la participación de la comunidad en todo este proceso. Vayamos a la primera. Entender el delito como conflicto. Si todos son abogados acá y yo les preguntara qué entienden por delito, seguramente van a responder lo que han respondido en Derecho Penal 1, cuando les preguntaron lo de acción típica, antijurídica, irreprochable, y después empezamos a explicar qué significa cada uno. Esa idea, si la preguntamos a cualquier persona, como decía hoy el ministro, en el común de la gente, te va a decir, es alguien que infringe una ley, infringe una norma, y esa es la idea del concepto del delito. O sea, el delito es una conducta que infringe una norma. Ahora bien, si nosotros pudiéramos pasar y cambiar la mirada del delito como una infracción a la norma, a entender el delito como un conflicto interpersonal, un conflicto comunitario, entonces allí podríamos modificar el modo de abordaje. O sea, cambia todo. Si el delito es una infracción a la norma, tenemos al Estado contra el sujeto. Si el delito es un conflicto, tenemos a los sujetos, a las personas. El Estado se corrió. O sea, ya de ahí tenemos una diferencia fundamental. Si entendemos el delito como infracción a la norma, estamos mirando el pasado, estamos buscando la verdad para entender lo que pasó. Si miramos el delito como conflicto, estamos viendo todo el tránsito, del pasado, presente y futuro. Eso, cambiamos la mirada totalmente. Y el abordaje y comprender el delito entonces como conflicto va a incorporar a esa mirada a la víctima. Y no solamente a la víctima como el sujeto pasivo de la comisión de un delito, a la víctima en su concepto más abarcativo, la familia, la comunidad, la sociedad, todos aquellos que se ven afectados por la comisión de ese delito. Incorpora una historia, o sea, acá no estamos en la fotografía que tiene que probar el juez, lo que ocurrió a las 12:40 en la intersección de la calle tal y tal, no, acá estamos en una película, algo pasó, algo está pasando y seguramente qué vamos a hacer con esto que pasó de acá en más, todos los que intervienen en esa situación. Incorpora no solo aquello que se dice, sino también aquello que se busca y que se quiere. ¿Sí? Un proceso en el cual lo que no importa tanto la verdad, sino que lo que importa es qué vamos a hacer con lo que nos pasó. ¿Sí? ¿Cuál es el interés y cuál es la necesidad de cada uno de los que están allí? ¿Cuántas veces ustedes, muchos de acá son jueces, cuando resuelven un expediente, saben que están resolviendo un expediente, pero que no están resolviendo un conflicto? Que quizás están contribuyendo a que escale ese conflicto. Quizás están generando muchos otros conflictos, pero han resuelto el expediente, han resuelto la causa y eso va a la estadística. Lo demás no va a la estadística. Entonces, si podemos incorporar en ese abordaje del conflicto también los intereses y necesidades de todos, no solo de la víctima, sino aquel también que está acusado y de la comunidad, creo que estamos haciendo un avance muy importante y estamos respetando entonces esa mirada del delito como conflicto. Sí, el delito, si uno pudiera mirar la imagen del iceberg, que me gusta traerle, el delito es aquello que está emergente, lo que aparece en la superficie. Ahora, detrás de eso, detrás de esa acción típica, antijurídica y culpable, existe todo un mundo, un universo de situaciones que no estamos teniendo en cuenta cuando hacemos un abordaje desde el sistema de justicia tradicional. El sistema de creencias, la voluntad, de los intereses, las necesidades, las percepciones, todo eso no está incluido en lo que es el tipo penal, pero eso está incluido en la historia de los sujetos que están involucrados en esa situación.
la mayoría de los códigos procesales que están reformándose en América Latina están incorporando un concepto, en Neuquén lo tenemos en el artículo 17, acá me sacan la tarjeta amarilla, que establece que el objetivo de los jueces y fiscales es, no como hoy a la mañana se decía, resolver una conducta en una causa, sino resolver el conflicto. O sea, buscar la solución del conflicto, buscando entonces de esa manera la armonía y la paz social. Entonces, si el sistema judicial tiene que buscar no solamente aplicar una pena, ese sería el fin último, sino resolver el conflicto, tenemos que buscar herramientas y dispositivos que nos permitan hacer un abordaje del conflicto. Entonces, menos pena, más abordaje del conflicto. Encuentro a partir del diálogo, el segundo punto que quería referir. No se concibe de ninguna manera un proceso restaurativo si no existe el encuentro, si no existe la posibilidad de conocer las dos historias, las dos narrativas, y en lo posible construir una narrativa común a partir de esas narrativas que surgen. Entonces, la participación de la víctima, la participación de la comunidad, la participación de la persona que es acusada es importante en la generación del encuentro. Existen muchos dispositivos y muchas formas de poder generar el encuentro entre víctima y ofensor. Tercer punto, que es realmente interesante, la cuestión de la responsabilización y reparación. Nosotros estamos en un sistema de justicia en el cual atribuimos responsabilidad. La función del fiscal es buscar, probar la responsabilidad de alguien, la del juez, atribuir esa responsabilidad. Los procesos restaurativos es una autorresponsabilización, o sea, no existe la atribución de responsabilidad. Son los sujetos los que se autoatribuyen la responsabilidad. Y es increíble que en los encuentros restaurativos la responsabilización no termina siendo unidireccional. Muchas veces, ¿sí?, la misma víctima también asume responsabilidades en función de ese conflicto. Porque como les decía antes, el conflicto no fue una acción, el conflicto puede haber generado en toda una historia previa. Y muchas veces es importante que esa responsabilización termina siendo entonces inclusive compartida. El objetivo no es la sanción, sino que es la reparación. Y acá es interesante también modificar el criterio y el esquema que tenemos de la reparación desde el plano jurídico, que sería una reparación económica. La reparación es todo aquello que sea significativo para las partes. La manera en que yo me sienta reparado, y yo me puedo sentir reparado con un pedido de disculpas, puedo sentirme reparado con un gesto, puedo sentirme reparado con que haya venido y me haya contado lo que pasó, o inclusive por qué me eligió a mí como víctima. Eso a veces es lo que, o sea, seguramente ustedes han escuchado, yo no sé por qué a mí, y el saber por qué así puede ser mucho más significativo que una reparación económica. Les aseguro que la mayor cantidad de acuerdos que se realizan en los procesos restaurativos, cuando hay acuerdo entre las partes, no tiene que ver con una cuestión económica, tiene que ver con cosas que además se nos hace difícil escribirlo cuando tenemos que hacer un acta. O sea, no hay forma de redactarlo, y uno busca la manera de ver cómo escribo esto que está sucediendo acá, si es que hace falta escribir, ¿no? Porque también hay otra cuestión. Y como último punto, la participación de la comunidad. La participación de la comunidad en muchos modelos de prácticas restaurativas tiene que ver también con referentes de la sociedad o otras personas que han sido afectadas por esa situación que participan de estos espacios. Un dato para tener en cuenta, las comunidades mapuches realizan el traún. El traún es el encuentro donde ellos tratan ese problema. O sea, alguien cometió un delito interno, entonces los van a tratar allí. La primera pregunta que se hacen es: ¿qué hicimos o qué dejamos de hacer nosotros como comunidad para que eso ocurriera? ¿Sí? Es una autocrítica comunitaria. O sea, si esto pasó acá en nuestra comunidad es porque algo hicimos o algo no hicimos. Entonces, si él robó porque no tenía trabajo, a nosotros nos tenemos que buscarle trabajo a esta persona. Tenemos que ver de qué manera vamos a resolver este problema. O sea, esto jamás existió en el sistema estatal. O sea, el Estado no se hace cargo de los problemas de la comunidad que generan después las cuestiones que tienen que ver con el delito. Y antes que me saquen la roja, yo acá le estoy trayendo según el proceso. Generalmente estos modelos de abordaje del conflicto desde un plano restaurativo se dan antes de que exista una sentencia, o sea, se ve de una manera alternativa, o sea, abordamos de forma alternativa el proceso. Ahora, ¿podemos nosotros utilizarlo como un modelo complementario al juicio? Sí podemos.
Sí, en muchos países esto se logra. En Provincia de Tierra del Fuego, en la ley de mediación, se estipula que aún después de la condena, las partes pueden solicitar un proceso restaurativo. O sea que aún la persona condenada puede tener una instancia restaurativa. Entonces yo creo que, o sea, cuando me tocó hablar en el Congreso sobre la ley de responsabilidad penal juvenil, que el proyecto está en tratamiento, la ley plantea que solo se podrán buscar soluciones alternativas y prácticas restaurativas hasta el momento de elevación a juicio. ¿Por qué? Porque un joven, un adolescente que es condenado, aún siendo condenado, y fíjense si esto no es mucho más genuino, quiera encontrarse con la víctima y acepte participar en una instancia restaurativa con la víctima, sin la idea de que, bueno, si yo arreglo acá, evito una condena. Ya está condenado, pero aún así quiere participar o acepta participar en una instancia restaurativa. Tiro esto como para pensarlo, que imaginemos a ver de qué manera podemos cambiar y modificar ese paradigma de lo que es la justicia tradicional. Les dejo ahí en correo electrónico la página de internet de web de nuestro programa de mediación penal en Neuquén, y también la página de Facebook. Pongan un like, me gusta. Sí. Bueno, muchísimas gracias, muy amable.